Hola, bienvenido a el estudio de discipulado de la Iglesia Filadelfia. Esperamos que esté siendo bendición para ti. Acordémonos que Jesús quiere discípulos, no solo cristianos creyentes, sino discípulos. La lección anterior, la número 3, se llamó nuestra declaración de fe, o sea, lo que creemos, la lección anterior. Vimos 8 enseñanzas, 8 creencias básicas que creemos los cristianos acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Hoy esta clase número 4 se llama nuestro estilo de vida, o sea, lo que practicamos. La clase anterior es lo que creemos, ahora es lo que practicamos. La vida cristiana es una vida práctica, no mística, teórica, sino la Biblia dice, sed hacedores de la palabra de Dios. Entonces la vida cristiana es totalmente práctica. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a ver 7 puntos de lo que practicamos o somos llamados a practicar. Entre muchas cosas, obviamente, pero estamos viendo cosas básicas. Hagamos una pequeña oración. Gracias, Señor, que nos permite seguir formándonos como discípulos de Jesucristo. Tú dijiste, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Gracias, Señor, queremos ser verdaderos discípulos, discípulos radicales y completos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús ponemos esta 4ª clase en tus manos. Muy bien, nuestro estilo de vida, lo que practicamos. Las creencias no son nada a menos que se transformen en acciones. Basados en lo que la Biblia nos enseña, amigos y hermanos, practicamos y vivimos lo siguiente. Número 1, la Biblia es nuestra única autoridad. La Biblia, para los cristianos, es la única autoridad de fe, de conducta y que gobierna nuestra vida, todo lo que creemos, todo lo que hacemos. La Biblia es nuestra única, o sea, no tenemos 2 fuentes de autoridad. La Biblia en algunas religiones es la Biblia y también las tradiciones y también otros libros que quién sabe quién inventó. No, la Biblia es nuestra única autoridad porque la Biblia es completa para la salvación, como lo vamos a cotejar, y completa para nuestra perfección espiritual. Fíjese bien, como dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 15, 16 y 17. Ahí está la suficiencia de la Biblia. O sea, la Biblia es suficiente para salvarte, para ser santo, para ser perfecto. O sea, llegar a un nivel de estatura espiritual como Cristo. Eso es perfecto, no que no cometemos errores. A ver, segunda Timoteo 3:15. También debes saber esto, y desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales las escrituras te pueden hacer sabio. Fíjate bien, ¿para qué? Para tener la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate bien, nos detenemos ahí. Las escrituras son suficientes para llevarte a la salvación. O sea, no necesito otro libro a ver quién me dice cómo salvarme. Ahí está, desde la niñez le dice Pablo a Timoteo, las sagradas escrituras, las cuales las sagradas escrituras te pueden hacer sabio, te pueden enseñar el camino para que tengas la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. O sea, la Biblia es suficiente para guiar a cualquier persona a la salvación de su alma. Pero ya después de la salvación también Dios quiere la santificación, o sea, la perfección espiritual. Y lo dice el siguiente verso, el 16 y el 17. Fíjate bien, 16, gracias. Toda la escritura, otra vez, la escritura es inspirada por Dios y útil para 1, enseñar, 2, redarguir, 3, corregir, 4, instruir en justicia, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si te das cuenta, en el verso 16 que dice, toda la escritura, otra vez San Pablo reafirma la escritura, 3:16, toda la escritura
de Génesis a Apocalipsis. Es inspirada y es útil para instruirte en justicia, para corregirte. Tú vas a la Biblia te corrige, te instruye, te guía, te enseña, te muestra. Ahora, para que, como dice el verso 17, llegues a ser completamente maduro, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, sea perfecto. Perfecto no se refiere a que no cometamos errores, sino perfecto significa madurez completa, enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, la Biblia es suficiente para salvarte y para santificarte. Déjeme leer este comentario. Dependemos de la Biblia y la aceptamos como nuestro manual para vivir. Nuestra primera pregunta al enfrentar una decisión es: ¿qué dice la Biblia al respecto? Practicamos la lectura bíblica diaria, el estudio y la memorización de las Escrituras. La Biblia es la base para todo lo que creemos y suficiente guía para salvarnos. Entonces, este es nuestro primer punto de lo que practicamos. La Biblia es nuestra única autoridad en fe, en conducta, en gobierno, cómo vivir en la vida espiritual. Muy bien. Número 2, creemos en la iglesia local y la autonomía de la iglesia local. Lo voy a explicar. Creemos en la iglesia local. Hay dos aspectos de la iglesia universal, o sea, todos los creyentes que están en todo el mundo, y la iglesia local es decir, un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico geográfico. Ahí se reúne un grupo específico de cristianos. Eso se conoce como la iglesia local. Vamos a una referencia bíblica. El libro de Colosenses, capítulo 1, verso 18. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 18. Dice: Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vea usted eso. Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, cuerpo espiritual. Cristo es la cabeza y Él es el que tiene la preeminencia sobre la iglesia. Cristo, y no una persona, grupo u organización religiosa, es la cabeza formal de la iglesia. Vea usted. Aunque reconocemos el valor de asociarnos y cooperar con otros cristianos, eso está bien, creemos que cada iglesia local debe tener gobierno propio. Es decir, se gobierna, se autogobierna y es independiente de otro control. Instamos a cada iglesia a determinar su propia estrategia, su estructura y su estilo. Es decir, cada iglesia es autónoma en su gobierno, puede tener su propia estrategia, su estructura, su estilo de trabajo. Es independiente de otra iglesia. Obviamente siempre se va a gobernar por la cabeza, que es Cristo, y por la palabra de Dios. Pero estrategias, metodologías y muchas formas de liturgia ya las determina cada iglesia local según como Dios le está guiando. Entonces creemos en la iglesia local y en la iglesia universal. Punto 3 de lo que practicamos. Creemos y practicamos el sacerdocio de cada creyente. Esto es muy importante, lo vamos a explicar. Punto número 3, el sacerdocio de cada creyente. O sea, cada creyente, según la Biblia, Apocalipsis 1:6 y Primera de Pedro 2:9, cada creyente es un sacerdote ante Dios. ¿Cómo está eso? Vamos a explicarlo, pero vamos a la referencia. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes. Está hablando de los cristianos. Los cristianos, los hijos de Dios, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cristo nos ha hecho sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Y también coteja que somos sacerdotes, voy a explicarlo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Usted sabe que hay ciertas doctrinas de que solamente ciertas personas son sacerdotes. Pero aquí, ¿qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia, que la iglesia, o sea, los redimidos, los hijos de Dios, somos sacerdotes ante Dios. ¿En qué sentido? Lo vamos a explicar.
Dice primera la carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas ustedes, vosotros sois linaje escogido, número 1. Real sacerdocio, número 2. Nación santa, número 3. Pueblo adquirido por Dios, número 4. Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese, ahí está diciendo, ustedes, iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio. La Biblia nos enseña que cada creyente es llamado para el servicio cristiano. O sea, ese es el sacerdocio, servicio cristiano de tiempo completo, sin importar su vocación. O sea, usted puede ser un profesionista, un ingeniero, lo que sea, pero tiene un sacerdocio en el sentido de que está para servir a Dios, ministrar a Dios y ministrar a los demás la palabra de Dios. Practicamos la verdad de que cada creyente es un ministro, o sea, uno que ministra, que sirve a los demás. Al instar a nuestros miembros de nuestra iglesia a que encuentren su lugar de ministerio en cada iglesia, qué importante. Y encuentre su lugar de servicio en la iglesia y en la comunidad. Puede trabajar en hospitales, cárceles, asilos, evangelismo de muchas maneras, servicios de misericordia, oración, intercesión. Bendito el nombre de Dios. Cada creyente, según la Biblia, tiene acceso directo a Dios. Ese es el sacerdote. Tiene acceso directo a Dios a través de la oración, de la adoración y de la lectura bíblica. Eso es lo que significa ser sacerdote. Sabemos que hay una religión que solamente algunas personas son sacerdotes y los demás no son sacerdotes, solamente están para escuchar y para ser ministrados. No, la Biblia dice que el creyente sacerdote de Dios puede servir a Dios, puede ministrar a Dios y puede ministrar a la gente la palabra de Dios. Eso significa sacerdocio de cada creyente. Usted que me escucha debe buscar su lugar en su iglesia local para tener su área de servicio, su área de ministerio, su área de servir a Dios y a los hermanos y a los seres humanos. Bendito el nombre del Señor. Número 4. Creemos en los diezmos y en las ofrendas. Es decir, voy a explicar, en la iglesia local practicamos el diezmar para el sustento de los líderes y de la obra misionera, y el ofrendar también para el mantenimiento de la iglesia como Dios lo manda. Vamos a cotejar unas citas. Reconocemos que dar el 10% de nuestros ingresos es un mandato bíblico para dar, y ofrendamos lo que nos proponemos en el corazón. Es decir, el diezmo es el 10% de nuestros ingresos mensuales, anuales. Y la ofrenda es, como dice Corintios, lo que Dios le pone a cada uno en su corazón. Vamos a cotejar 2 referencias nada más. Levítico 27:30. Libro de Levítico 27:30. Bendito sea el nombre de Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Fíjate qué interesante. El diezmo de Jehová es. Por eso, si yo me quedo con el diezmo, estoy quedándome con lo que no me pertenece. Por eso en otra parte dice, no robarás al Señor. El diezmo no me pertenece. Ahí dice que el diezmo es de Dios y es dedicado a Jehová. O sea, debe dedicarse a Jehová. Ok, eso es en diezmos. Lo creemos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y primera carta a los Corintios ya habla de ofrendas, 16:2. Primera de Corintios 16:2. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay 2 principios. Cada primer día de la semana, porque los cristianos primitivos el primer día era el principal de reunión. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. O sea, Dios me ha bendecido mucho, pues conforme Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido de tal manera, pues conforme a eso yo le doy al Señor mi ofrenda
ahí no dice, no estipula cantidad, ni 10, ni 15, ni 20, ni 1000. Es según hayas prosperado y lo que Dios ponga en tu corazón en una forma de agradecimiento. Entonces, con eso terminamos este punto número 4, diezmo y ofrendas. Practicamos el bautismo por inmersión. Punto 5, bautismo por inmersión. O sea, sumergimos a la persona totalmente en el agua. No le echamos agüita en la cabeza o un poquito, sino se sumerge. Eso significa inmersión. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 12. Colosenses 2:12. Gracias. Bendito sea el nombre de Dios. De hecho, la palabra bautismo, bautisma, en griego, significa sumergido. Por eso cuando hablamos también del bautismo en el Espíritu Santo, es ser sumergido en el Espíritu Santo. No un poquito, no unas gotitas ahí, sino ser lleno, sumergido, saturado. Bautizar es sumergir a la persona como una sepultura. Dice Colosenses 2:12, somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual, en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Entonces, cuando se refiere a bautismo, vea la palabra sepultura y resurrección. Entonces, en general, cuando una persona se sepulta, es totalmente, ¿verdad?, queda bajo tierra. Entonces, implica bautismo por inmersión. Practicamos el bautismo en la manera en que Cristo fue bautizado. Y como la Biblia manda a todos los discípulos, sean hombres o mujeres, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma en que nosotros lo creemos y lo practicamos. Número 1, por inmersión. Y número 2, en el nombre de la Santa Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Penúltimo punto, punto 6 de este tema hoy, ¿verdad? Acuérdese que en general todos estos son síntesis, son puntos principales. No es todo lo que creemos, no es todo lo que practicamos, pero son puntos esenciales en la vida cristiana, en un discipulado básico. Hay personas que dicen, yo quiero ser no sé qué, pero no practica lo básico. ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo va a ir a la universidad si no va a la primaria? ¿Cómo va a ir a la preparatoria si no pasa por la primaria? Esto es primaria, esto es básico. Usted tiene que practicar lo básico antes de poder avanzar a otro nivel. Ok, practicamos el vivir guiados por el Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. Vivir guiados por el Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 15. San Juan 15, 15. Muchas gracias. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, como que no habla ahí del Espíritu Santo, pero el punto es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a cotejar una cita rápidamente en el libro de Gálatas, que ahí dice que tenemos que vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Déjenme encontrar esa cita. Libro de Gálatas, capítulo 5. Vivir bajo el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo y manifestando el fruto del Espíritu Santo. Eso sí está en Gálatas, capítulo 5. Dice capítulo 5, verso 16. Andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto está interesante. Vamos a seguir leyendo del 17 en adelante. Fíjese bien.
Qué tremendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queréis. El siguiente verso: pero si sois guiados por el Espíritu Santo, ya no estás bajo la ley. Entonces, con eso cotejamos eso: vivir en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es la esencia del cristianismo. El cristianismo no es ritos, reglas y no sé qué tanta cosa. Es una vida guiada, llena, guiada, movida, y que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Si no tenemos eso, tenemos religión, religiosidad. No, la vida cristiana es ser lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, que fluya el gozo del Espíritu Santo, que se manifiesten los dones del Espíritu Santo, que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu Santo. Creemos que la única manera posible para vivir una vida cristiana de victoria es solamente a través del poder de Dios, del Espíritu Santo. Procuramos una vida diaria dependiendo de Dios y del Espíritu Santo para que nos guíe a una vida de victoria y de poder. Eso lo practicamos y lo creemos y lo practicamos con todo nuestro corazón. Y por último, en este tema de esta lección número 4, practicamos el hablar a otros de Cristo. Es decir, predicamos el Evangelio, hablamos de Cristo. Es responsabilidad de cada cristiano el compartir las buenas nuevas con aquellas personas con quienes Dios nos pone en contacto. Dios te pone en contacto en el coche, en la casa, familiares, vecinos, circunstancias. Dios te pone los contactos. A veces no hay que ir a predicar en la calle, pero también hay que ir a predicar. Pero con los contactos que Dios te pone, tienes que hablar de Cristo. Diariamente compartir personalmente acerca de Cristo a tus amigos e invitarlos a la iglesia para que oigan el Evangelio. Primer carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, y ya estamos cerca de el final de esta lección. Primera carta de Pedro 3:15. Mire qué interesante. Sino santifiquen a Dios el Señor en su corazón y estén siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, cuando la gente te pregunta, ¿por qué vas ahí? ¿Por qué has cambiado? ¿Qué pasa contigo? Es el momento de dar razón de tu fe. Hablar de Cristo. Estar siempre preparado, estar siempre listo, estar siempre dispuesto y no avergonzarnos de Cristo. El apóstol dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, déjenme hacer una recapitulación de esta lección número 4. Nuestro estilo de vida, lo que practicamos como cristianos y como discípulos. La Biblia es nuestra única autoridad. Creemos en la autonomía de la iglesia local. Practicamos el sacerdocio de cada creyente. Apoyamos la obra de Dios con diezmos y ofrendas. Practicamos el bautismo por inmersión. Nos esforzamos por vivir guiados por el Espíritu Santo y hablamos a otros de Cristo, porque Él dijo: prediquen el Evangelio a toda criatura. Con esto concluimos esta lección número 4 del discipulado básico para todo cristiano. Practiquemos lo que creemos, vivamos la fe que nos ha sido dada, la preciosa fe que nos ha sido la herencia que Dios nos dio. Sed hacedores de la palabra de Dios para que crezcan y maduren en la vida espiritual. Gracias te damos, Señor, por esta cuarta clase. Que los oyentes
se esfuercen por practicarlas, Señor. Que queremos ser no solamente teóricos, sino prácticos. Vivir y practicar nuestra preciosa fe. Todos estos puntos, el sacerdocio, el bautismo, vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, hablar de Cristo, apoyar la obra de Dios, asociarnos, asistir a nuestra iglesia local, leer, estudiar y practicar la bendita palabra de Dios. Gracias, Señor. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Hasta la próxima clase. Amén.